Hola amigos, hoy en los videos tutoriales del INEC les enseñaremos cómo usar Redatam, un programa para procesar gran cantidad de datos. Este software fue creado por la Comisión Latinoamericana de Demografía CEPAL y se usa principalmente para el manejo de bases de datos de censos de población a nivel regional. Para iniciar, es necesario seguir dos pasos. Primero, debemos contar con la base de datos que vamos a procesar. Para esto, ingresamos a la página del INEC, que es www.ecuadorencifras.gov.es. La ruta para llegar a la base de datos es población y demografía y luego vamos a base de datos. Elegimos el archivo que nos interesa y lo descargamos. El tiempo depende de la velocidad del internet. Les recomiendo descomprimir la base en el escritorio. Si abrimos la carpeta, la información contenida no indica ninguna información. Para eso es necesario contar con el Redatam que permite observarla. Nuestro segundo paso es instalar el programa. Puede ingresar directamente a la página de CEPAL-CELADE o buscar en Google la palabra Redatam e inmediatamente nos redirecciona a la página web. Se descarga el programa y lo instala. Cuando ya se han cumplido estos dos pasos, abrimos el programa. Se llama Redatam Process. ¿Cómo abro la base de datos en el programa? Primero, voy a la parte superior de la pantalla y doy clic en Abrir diccionario. Segundo, selecciono la carpeta descomprimida donde se encuentra la base de datos, la que bajamos de la página de Ecuador en Cifras. Tercero, selecciono el archivo CEE11.dic, que es un diccionario de variables, y doy clic en Abrir. Cuando ya tengo abierta la base de datos, vamos a observar que en la parte izquierda de la pantalla se despliega una especie de árbol con varias ramificaciones. Esta primera columna corresponde a las entidades y están algunas variables como provincia, cantón y parroquia. Esto corresponde a la división político y administrativa de nuestro país. En una segunda parte del árbol tengo lo que se denomina variables de identificación para cada parroquia, zona y sector. En la tercera y última parte tengo las variables que se investigaron con la información que se recolectó el día del censo. En vivienda hay información sobre tipo de vivienda, si la vivienda pertenece al área urbana o rural, material del piso, conexión de agua, entre otras variables. Luego tengo la entidad hogar, que tiene una serie de variables. Finalmente, tengo la entidad persona, que corresponde a la unidad mínima de observación que existe dentro de un hogar. Si yo quiero observar en detalle las características de la variable, es decir, las categorías en las que se divide, doy clic sobre cualquiera de ellas. Por ejemplo, la P01 corresponde a información del sexo de la persona censada. Cuando abrimos la variable, miramos que la subdivisión es 1 para hombre y 2 para mujer, es decir, esta variable se ha codificado de esta forma. Vamos con otro ejemplo del mismo tipo. Esta vez elegimos la variable P02, que corresponde a la relación de parentesco con el jefe de hogar. ¿Qué tipo de clasificación creen que puede tener esta variable? 1. Jefe o jefa de hogar. 2. Cónyuge o conviviente. 3. Hijo o hija. 4. Yerno o nuera. 5. Nieto o nieta. 6. Padres o suegros. 7. Otro pariente. 8. Otro no pariente. 9. Empleado o empleada doméstica. 10. Miembro de hogar colectivo. 11. Sin vivienda. Con esta aclaración, procedemos al cálculo del indicador. Para esto, vamos a la parte superior de la pantalla y damos clic en el icono que dice Nuevo. Entonces, se abre una ventana que se llama Editor de sintaxis. En esta especie de caja se colocan las órdenes que debe ejecutar el programa, es decir, los comandos. Sin embargo, también puedo poner comentarios para especificar lo que hacemos. Para evitar que estas observaciones se confundan con los comandos, es necesario bloquear la línea. Para eso se coloca un asterisco y luego se escribe el mensaje. Por ejemplo, indicador de la variable sexo y presiono Enter.
Con esta acción, el programa ya reconoce a la frase como texto, de lo contrario, intuye que se trata de un comando y arroja un error. Para calcular un indicador, damos clic derecho sobre la ventana y ejecutamos el comando asistente de Table. En esta nueva ventana puedo construir indicadores básicos, como son tablas de frecuencias, cruces de variables, tablas de promedio, tablas de listas por áreas, tablas de matrices, la media, el mínimo y el máximo. En esta ocasión vamos a construir una tabla de frecuencias. ¿Qué es una frecuencia? Es el recuento de las características de una determinada variable. Por ejemplo, entre 10 personas de similar edad, solo 3 usan lentes. Estas 3 personas son la frecuencia. Continuemos con el ejercicio para construir una frecuencia. En el censo del 2010 se obtuvo datos de 14.483.499 personas. Si yo quiero saber de ese número cuánto corresponde a mujeres y cuánto a hombres, necesito una frecuencia. Entonces, empecemos de nuevo. Doy clic en mi ventana de sintaxis. Luego, clic derecho en la ventana. Aparece una lista de opciones. Elegimos la que dice Table. Se abre otra ventana y hay una serie de pestañas. Elegimos frecuencia. Aparece un área en blanco. Hasta allá debemos arrastrar las variables de las cuales deseamos tener información. Para pasar a mi asistente de Table, presiono sobre la variable. En este caso elegimos la P03. Doy clic sostenido izquierdo hasta el espacio en blanco. Realizo el mismo procedimiento con otras variables de las cuales necesito obtener una frecuencia. Hay que recordar que no es posible sacar la frecuencia de todas las variables existentes en la base de datos. Este tipo de acción se puede realizar solamente con aquellas que son del tipo categóricas, por ejemplo, el sexo, relación de parentesco, estado conyugal, etc. Procedo a seleccionar otras variables de la misma forma para reforzar el ejercicio. Vamos con relación de parentesco y estado conyugal. El siguiente paso es ir hasta la pestaña que dice Presentación en el asistente de Table. Allí ponemos el título de la tabla, en nuestro caso, tabla de frecuencias. Luego, activo la casilla de códigos y rótulos que me permite visibilizar las etiquetas que tiene cada una de las variables. También es importante colocar la información del pie de página. Allí coloco datos como la fuente, es decir, de dónde proviene la información. En este caso, Censo de Población y Vivienda 2010. También se recomienda colocar el nombre de la entidad que levantó la información, en este caso, INEC. Una vez que tengo configurada la tabla, pongo guardar e inmediatamente se coloca esta orden en la caja de sintaxis. Hay que aclarar que esta acción no es para guardar el comando, sino solo para pegarlo. Si quiero guardar la sintaxis en el escritorio para utilizarla luego, doy clic en el icono de guardar que está en el área donde se pegó el comando. En este mismo espacio tengo una opción que me permite ver si existe error en la orden que coloqué. Para esto tengo un icono que se asemeja a unas gafas. Lo presiono. Cuando hay una equivocación, inmediatamente me sale un mensaje de error en la parte inferior de la pantalla. Hagamos un ejemplo. Voy a borrar un número de mi variable. Damos clic en las gafas y aparece el error. Esto es porque en mi lista de variables no existe ninguna con ese nombre. Entonces, corrijo y ya no aparece el mensaje. Para que el programa ejecute la orden y procese los resultados, presiono el botón de ejecutar, que es como una flecha. En cuestión de segundos, el programa corre 14 millones y más de registros. Cuando el programa termina de correr las variables, puedo ver mi tabla de frecuencias. Puedo ver datos compilados según la variable y su categoría. Entonces, veamos la variable sexo y su clasificación. Tengo tanto número de personas que son hombres y tanta cantidad que son mujeres. La tabla tiene la ventaja de presentarme datos absolutos y también en porcentaje. Si alguien lo requiere, también hay el porcentaje en acumulados. Veamos otro ejemplo con la variable P02, que es la relación de parentesco con el jefe o jefa de hogar.
Aquí podemos ver la lista de todas las opciones que tenemos: jefe o jefa de hogar y su porcentaje, cónyuge o conviviente y su porcentaje, y así para todas las categorías. Y al final podemos ver el total. En este caso el total es igual para las dos variables. Podemos hacer una variable en donde el total no coincide. Tomemos la variable P36 de estado conyugal. Observamos que la variable no coincide con las otras en el total. Esto sucede porque cada una de las variables o preguntas que se aplicaron en el formulario tienen una población objetivo. La variable P36, tanto en el formulario como en la base de datos, corresponde a la población que es mayor a 12 años y más. En la parte de abajo podemos ver la población que falta. Si sumamos todos, sale el total que observamos en la primera y segunda tabla. Finalmente, si queremos exportar esta tabla a otro programa como Excel, en el lado izquierdo de mi menú, en la tabla de resultados, doy clic derecho sobre la tabla que me interesa exportar. Se despliega el menú. Doy clic en guardar grupo y selecciono todo. Por default me dice que el programa en el cual se me va a guardar es un archivo .xls, es decir, Excel. Ubico la carpeta en la que quiero guardar, pongo nombre y guardo. Con esta explicación ya pueden procesar la frecuencia de cualquier variable. Solo deben repetir el proceso y tomar en cuenta cómo está construida la variable, ya que no todas las preguntas se aplican a la totalidad de la población, como vimos en el ejemplo anterior. Para conocer más sobre cada variable, pueden revisar el cuestionario censal, que también lo encuentran en nuestra página web. Muchas gracias por su atención. En una segunda oportunidad continuaremos con el programa Redatan y la forma de procesar otro tipo de estadísticos.